¿Cómo están? Buenas tardes, acepten mis reverencias, todas las glorias de Srila Prabhupada. Espero que estén bien. Dejé esta foto o este dibujo, presentación de la conferencia para que fueran escuchando un poco de música Vaishnava a medida que van llegando. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Saludo a todos los que están ya online y van llegando de a poco. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos que podamos hablar algo que sea útil para todos. Los devotos me propusieron que hablara acerca de los misterios de la transmigración del alma. Y es un tema que en realidad para los devotos no es tan misterioso, pero en general es un tema que requiere de cierta objetividad y hasta podríamos decir a veces de cierta fe, porque es como muy difícil creer en el tema de la reencarnación, sobre todo cuando no se tiene conocimiento trascendental. De hecho, Srila Prabhupada explica que para personas que no conocen nada acerca de la vida espiritual es difícil entender el tema de la reencarnación. Así que bueno, como en realidad esto es una clase de Srimad Bhagavatam, vamos a leer el texto que elegí previo de cantar un poco, pero igualmente mientras yo canto un poco, yo voy a cantar un poquito, cortito, como para poder purificar un poco la inteligencia antes de leer el Srimad Bhagavatam. Y canto y repito yo mismo, pero cuando yo repito ustedes también pueden repetir, de manera que aunque no nos escuchemos podemos hacer un kirtan juntos. ¿Les parece? Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jayo Radha Madhava Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radhe, Jaya Gauranitai Gauranitai, Gauranitai Jaya Gauranitai, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasari, Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda,
Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Gaura Nitai Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Dinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine. Ok, Hare Krishna. Entonces hoy día vamos a leer un verso del Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 28, texto 17, que tiene obviamente una significancia importante en lo que respecta a la transmigración del alma o la reencarnación. Entonces el verso dice lo siguiente: Aham mameti svikritya griheshu kumatir grihin dadyau pramadaya dino viprayoga upashtite. En donde el palabra por palabra dice lo siguiente: Aham, yo, mama, mío, iti, así, svikritya, aceptar, griheshu, en el hogar, kumatihi, cuya mente está llena de pensamientos desagradables, grihi, el casado, dadyau, vuelve su atención hacia, pramadya, con su esposa, dinaha, muy pobre, viprayoge, en el momento de la separación, upashtite, ocurrió. Traducción: el rey Puranjana estaba a su familia y los conceptos de yo y mío. Debido al gran apego que sentía por su esposa, la situación en que se encontraba no podía ser más miserable. Cuando llegó el momento de la separación, sintió una gran tristeza, significado por Srila Prabhupada. Este verso deja bien claro que los pensamientos de disfrute material no se van a la hora de la muerte. Esto indica que la entidad viviente, el alma, viaja llevada por el cuerpo sutil, compuesto de mente, inteligencia y ego. La entidad viviente, debido al ego falso, todavía desea disfrutar del mundo material y con la falta de disfrute material siente tristeza y pesar. Su intelecto no ha dejado de elaborar planes para mejorar su existencia. Por esa razón, aunque abandona un cuerpo denso, el cuerpo sutil la lleva a otro cuerpo denso. Los ojos materiales no pueden ver la transmigración del cuerpo sutil. Por ello, identificamos el abandono del cuerpo denso con el final de la persona. El cuerpo sutil elabora planes para el disfrute material y el cuerpo denso es el instrumento para disfrutar de esos planes. Así pues, el cuerpo denso puede compararse con la esposa, ya que ésta es el agente de todo tipo de placer de los sentidos. Debido a la prolongada relación con el cuerpo denso, la entidad viviente siente una gran tristeza cuando tiene que separarse de él. La actividad mental de la entidad viviente la obliga a aceptar otro cuerpo denso y a continuar con la existencia material. La palabra sánscrita stri significa expansión. La esposa es un medio para multiplicar el número de objetos de atracción, en la forma de hijos, hijas, nietos, etc. El apego a los miembros de la familia cobra especial relevancia en el momento de la muerte. A menudo se ve que en el momento mismo de abandonar el cuerpo, un hombre llama a su hijo querido para pedirle que cuide de su esposa y de todos los demás. Dice:
mi querido hijo, tengo que irme, por favor cuida de la familia. Esas son sus palabras, aunque ni siquiera conoce su propio destino. Entonces leemos el significado nuevamente, que dice lo siguiente. El rey Puranjana estaba muy apegado a su familia y los conceptos de yo y mío. Debido al gran apego que sentía por su esposa, la situación en que se encontraba no podía ser más miserable. Cuando llegó el momento de la separación, sintió una gran tristeza. Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauramani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pascharya Starine Srila Prabhupada Ki Jai. Bueno, en este verso puede sonarnos un poco fuerte. Prabhupada señala que el apego en la vida es uno de los inconvenientes más grandes que tenemos al momento de dejar este mundo o cambiar de cuerpo. Y acá Srila Prabhupada utiliza en el verso, en realidad en el verso del Bhagavatam se utiliza la palabra grije, que significa hombre casado o matrimonio, ¿no? Vida de casado. Nosotros como devotos sabemos que hay dos tipos de grija. Prabhupada nos explicaba que está el grija medi, que es aquella persona que hace de la vida familiar un búnker de complacencia de los sentidos, ¿no? Y está el grijasta, ¿no? Que es el devoto casado, que hace de su hogar y de su familia no un lugar para su propia complacencia de los sentidos, sino para la complacencia de los sentidos de Krishna. De hecho, se explica también que en el mundo espiritual hay familias, ¿no? Hay casados, hay esposo y esposa que digamos, sirven con amor a Krishna. Entonces, este tipo de comentarios que Srila Prabhupada hace, en realidad los hace para expresar el hecho de que mientras más apego se desarrolla en el mundo material, más difícil es dejar este cuerpo en el momento de la muerte. Justo hoy día estábamos hablando con mi esposa y comentábamos acerca de una película o un hecho que estábamos viendo en la televisión que mostraba a una chica que estaba muy contenta de estar enamorada de su novio y que tenía miedo que al pasar el tiempo, esa sensación de amor por primera vez, ese enamoramiento que a uno lo tiene así como, ¿no? en las nubes todo el tiempo pensando en el ser amado, que con el tiempo ese tipo de sentimiento se fuera perdiendo. Y de hecho es un hecho concreto. En el mundo material todos los disfrutes, por más hermosos o potentes o poderosos que parezcan para atrapar la conciencia de la entidad viviente, están sujetos a la ley de la saciedad. Y de alguna otra manera pensamos, digo, qué bueno que así sea. Porque si ese sentimiento tan poderoso de apego hacia el ser amado estuviera presente en el momento de la muerte, qué difícil sería todavía aún dejar este mundo, ¿no? En realidad sabemos que a medida que nosotros estamos más apegados al disfrute en el mundo material, más difícil se hace dejar este cuerpo al momento de la muerte. Y también nos recuerda esto el hecho de que los semidioses, a pesar de que tienen situaciones de disfrute celestial increíbles, sometidos a una gran ansiedad en el momento de dejar su mundo, de dejar los planetas celestiales. Se explica en las escrituras que los semidioses no tienen descendencia, o sea, no tienen hijos, sino que permanentemente ellos pueden disfrutar de la vida sexual sin necesidad de preocuparse por tener un hijo que mantener, ¿no? Al futuro, porque ellos no tienen descendencia, excepto solo cuando van a dejar esa situación de vida en los planetas celestiales. Se explica que el último año que ellos van a vivir en los planetas celestiales tienen un hijo. Entonces cuando esa ocasión llega, ellos se sienten totalmente desdichados porque saben que todo ese disfrute que están recibiendo lo van a tener que dejar, ¿no?
Así es que, en comparación a esto, podemos ver que mientras más desarrollamos apego en el mundo material, por los apegos que tenemos, obviamente, entre los cuales se explica que la esposa también se denomina stri o stría en sánscrito, significa aquella que expande, no solamente expande la familia, sino que expande también toda la posibilidad de deseo dentro de la grija. Pero si esa expansión que la mujer produce por sus características lógicas materiales se vuelve consciente de Krishna, entonces todavía tenemos algo mejor. Tenemos la posibilidad de tener o que una madre o una esposa viva en el hogar y que aumente no solamente no el disfrute material, sino el disfrute en conciencia de Krishna, logrando que todo el ambiente familiar sea un ambiente Vaikunta. Bueno, es todo un tema de un seminario para casados que en realidad no viene exactamente al caso, pero valía la pena hacer la aclaración porque en estos tiempos en que vivimos, donde está en auge, ¿no?, la liberación femenina, por decirlo de alguna manera, es bueno dejar claro esto porque es un tema muy susceptible, de mucha susceptibilidad en general, y que la gente normalmente cuando no tiene una cultura espiritual es difícil que lo entienda. Así que bueno, ese punto quería aclararlo y en general empezar a hablar acerca del tema de la transmigración de la en el significado. Las vivientes en este mundo material están sometidas a la influencia de tres energías que los devotos normalmente conocen y que son la modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia, ¿no? Se explica que en este mundo material hay aproximadamente 8.400.000 especies de vida, dicen las escrituras, Srila Prabhupada siempre lo enfatizaba, de las cuales 400.000 tienen forma humana. Recuerdo que en alguna caminata matutina, cuando Srila Prabhupada iba con sus discípulos, en un momento los devotos le empezaron a decir que la ciencia moderna aceptaba que había aproximadamente 1 millón o entre 300.000 y 100 millones de entidades vivientes. El Prabhupada dijo, no, eso es 400.000. Entonces, en un momento que se daba este tema para hablar más en profundidad, Prabhupada explicó que los deseos de la entidad viviente cuando viene del mundo material están influenciados por guna y por karma, ¿no? ¿Qué significa eso? Que están influenciados por la naturaleza material guna y por karma, por la capacidad que uno tenga de adquirir disfrute o frustración o, ¿no?, enfermedad o miserias. Entonces Prabhupada explicaba que las tres modalidades de la naturaleza material son como los tres colores primarios, que son, a ver si me acuerdo, el amarillo, el azul y el rojo, amarillo, azul y rojo, si mal no recuerdo son esos tres, y que mezclando estos tres colores gradualmente y proporcionalmente se pueden lograr muchísimas gamas de colores, ¿no? Si multiplicamos, mezclamos estos tres colores con los otros, entre los tres, decíamos que podemos decir que estamos elevando el 3 por 3, o 3 a la segunda potencia, ¿no? Y si volvemos a mezclar a 3, de a 3, así, o multiplicarlos por 3, hasta por ejemplo, en la potencia 14, creo que era aproximadamente, que no entiendo bien por qué se eleva hasta la 14, nosotros obtenemos 8.400.000. En realidad el número exacto no es 8.400.000, es a 8.378.969, algo así, en formas de entidades vivientes. Claro, esto nos da como resultado el alma espiritual en contacto con la naturaleza material obtiene un cuerpo de acuerdo a su deseo y de acuerdo a la guna, ¿no? Entonces estas 8.400.000 especies no solamente representan 8.400.000 especies de vida, sino 8.400.000 tipos de deseos distintos, ¿no? También recuerdo una vez que en Jayapataka Swami estaba con unos devotos mirando un acuario y estaban paseando por un acuario y en ese acuario había un pez de estos tipo, creo que se llama pez escorpión, que tiene un montón de... es muy extraño el cuerpo de esa entidad viviente.
Y entonces Jayapataka Swami dijo, wow, ¿qué deseo tendrá la entidad viviente para tener un cuerpo de esos? ¿No? Es como, realmente a veces es increíble el ver tanto tipo de deseo que hay. Y entonces decíamos que esta transmigración del alma se produce de acuerdo a la guna y de acuerdo al karma también. Por ejemplo, tú puedes tener muchos deseos, ¿no?, de ser un líder, por decirlo de alguna manera. Y quiero ser un líder o quiero ser alguien relevante, pero tu karma no te da para ser muy buen líder. Entonces, por ejemplo, si tu deseo o tus actividades pecaminosas son muy grandes, puedes encarnar a lo mejor en un perro y ser el líder de una manada de perros. El deseo se cumple, pero está acompañado también por el karma que uno tenga, ¿no? Por eso, como declara el Bhagavad Gita, en un verso muy importante que también hace alusión a esto, les voy a mostrar aquí. Ahí está. Este verso es muy famoso del Bhagavad Gita, Srila Prabhupada lo solía mencionar mucho siempre. Y dice, Purusha prakriti stohi bhunte prakriti jangunam karanam guna sangosya sat yoni janmasu. Sat asat, ¿no? De lo bueno y lo malo, yoni en especies de vida y janmasu en los nacimientos. La traducción dice lo siguiente: la entidad viviente que se halla en el seno de la naturaleza material sigue así los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Ello se debe a su contacto con esa naturaleza material. De ese modo se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies. Entonces, es importante, podemos leer un poco el significado de Prabhupada también. Dice, este verso es muy importante para lograr una comprensión de cómo las entidades vivientes transmigran de un cuerpo a otro. En el segundo capítulo se explica que la entidad viviente transmigra de un cuerpo a otro, cambia de ropa. Ese cambio es la existencia material. Mientras ella está cautivada por esta manifestación falsa, tiene que seguir transmigrando de un cuerpo a otro. Debido a su deseo de enseñorearse de la naturaleza material, ella es puesta en esas circunstancias desagradables. Bajo la influencia del deseo material, la entidad viviente nace a veces como un semidios, otras veces como un hombre, otras veces como bestia, o como ave, como gusano, como un ser acuático, como un hombre santo o como un insecto. Así está ocurriendo y en todos los casos la entidad viviente se cree la ama de sus circunstancias, aunque se encuentra bajo la influencia de la naturaleza material. Aquí se explica la manera en que ella es puesta en esos diferentes cuerpos. Se debe al contacto con las diferentes modalidades de la naturaleza material. Entonces, aquí Srila Prabhupada está comentando el verso e incluso está corroborando que el adquirir distintos cuerpos tiene que ver con el contacto que nosotros tengamos con las modalidades de la naturaleza material, con nuestro karma y obviamente con nuestro deseo. Entonces se explica que en este mundo hay básicamente tres tipos de actividades, ¿no? Generalmente, para los no devotos, solamente dos tipos de actividades, ¿no? Actividades piadosas y actividades pecaminosas, podríamos decir. En realidad, actividades piadosas son aquellas que generan buen karma y actividades pecaminosas son aquellas que generan mal karma. En realidad, en sánscrito, no se dice karma bueno o karma malo. Normalmente karma se refiere a actividades piadosas. Y vikarma, con B corta, vikarma se refiere a actividades pecaminosas. Entonces, de acuerdo a las actividades, ¿no?, que la entidad viviente haga, de acuerdo a su deseo, a su conocimiento, a su purificación, puede obtener distintos tipos de reacciones, buenas, piadosas o pecaminosas. Y de esa manera se explica que esta ley de la transmigración del alma en realidad es un círculo que se produce dentro, un círculo o ciclo de vida que se produce dentro del universo material y que es conocido como samsara, ¿no? Esa rueda de samsara o círculo de samsara tiene no solamente esta forma, sino que hace este tipo de forma, ¿no? Hace como un 8 continuo, ¿no? Se puede decir que los planetas medios o terrenales uno está naciendo y muriendo, como dice el verso que acabamos de leer, que dice la entidad viviente nacida en este seno material se encuentra disfrutando, ¿no?, de los placeres de la vida
Y si ella en ese círculo samsara desarrolla actividades piadosas, lo más probable es que al final de su vida tenga una capacidad de actividades piadosas importante y ascienda, ¿no? En vez de hacer el círculo y bajar de nuevo y bajar, sube, ¿no? Y en ese momento se dice que la entidad viviente, por ejemplo, está disfrutando los planetas celestiales, ¿no? Pero el Bhagavad Gita también nos dice, ese verso también, Trai Vidyaguna Mansumapa Puta Papaya Gyaris Tua Swargatim Pratayante Te Punyam Asadian Surendra Lokan Divya Divin Devabogam Chine Martyalokan Vishayam Chine Punye Martyaloka Vishanti Anuprapanam Kama Kama Gata Gatan Lavante. No me acuerdo bien cómo terminaba el mantra, pero dice que la entidad viviente puede de alguna otra manera hacer actividades piadosas y alcanzar los planetas celestiales donde el disfrute es inconmensurable. Pero tan pronto como el resultado de sus actividades piadosas se agota, uno tiene que volver a nacer en el mundo material, en los planetas medios, en los planetas Martyaloka, ¿no? O este universo también es conocido como Martyaloka, el mundo de la muerte. Eso no es muy difícil de entender, es como, por ejemplo, si tú trabajas todo el año para ganar dinero para fin de año, a hacer unas vacaciones por las playas paradisíacas de las Bahamas, ¿no? O por el Caribe. Entonces tú ganas un dinero, compras tu pasaje y puedes ascender a los planetas celestiales dentro de este mundo material e ir a las islas caribeñas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se acaba el dinero, ¿no? Tan pronto como el cúmulo de tu dinero, o como dice el Bhagavad Gita, tan pronto como el cúmulo de las actividades piadosas se acaba, tienes que volver a casa, tienes que volver a nacer en el mundo material. Así que de la misma manera se explica que cuando uno desarrolla muchas actividades piadosas, al igual que uno junta mucho dinero durante un año para ir de vacaciones, tan pronto como el dinero se acaba, el dueño del hotel donde uno está paseando viene y le golpea la puerta y le dice, señor, se tiene que ir. De la misma manera pasa en los planetas celestiales. Y en los planetas inferiores también sucede lo mismo, ¿no? En los planetas inferiores al revés, cuando uno tiene muchas actividades pecaminosas, uno desciende a los planetas, ¿no? No solamente planetas inferiores, ascender a sistemas de vida inferior, ¿no? Hay diferencia entre planetas infernales, sistema de vida inferior y planetas inferiores, ¿no? Son tres cosas distintas. Normalmente se dice que cuando uno realiza muchas actividades pecaminosas, puede nacer de acuerdo a su deseo, en especies de vida inferior. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno nace en especies de vida inferior, por ejemplo, de un perro, uno no genera actividades pecaminosas. Porque uno podría decir, bueno, el perro está rompiendo los principios, está comiendo carne, ¿no? O está matando a un gato. Entonces es una actividad pecaminosa. No, se explica que en realidad en el reino animal no hay tal cosa como generar actividades pecaminosas, sino que lo único que se hace es pagar actividades pecaminosas. Entonces, a la medida que ellos van pagando, o están, digamos, pagando el resultado de su deuda, naturalmente empiezan a evolucionar dentro del ciclo de transmigración de las especies y vuelven en algún momento a la forma humana de vida. Srila Prabhupada explicó que el ser humano vuelve a la forma humana de vida a través de tres puertas, ¿no? La pasión, la bondad y la ignorancia. La pasión representada por un tigre o un león, o sea, el último cuerpo dentro de la cadena animal antes de tomar un cuerpo humano, si uno nace en la modalidad de la pasión, es el cuerpo de un tigre. Si uno nace en la modalidad de la bondad es una vaca, y si uno nace en la modalidad de la ignorancia es un mono. Entonces, viene a través de un cuerpo de mono. Entonces todo este tipo de cosas por ahí suenan medio a literatura fantástica, pero nosotros entendemos que las escrituras no solamente nos explican esto de una manera científica, sino que básicamente, inclusive nosotros a veces hasta podemos comprobar este tipo de cosas, ¿no? Hemos visto a través de nuestra vida, yo recuerdo estar con devotos y de repente ir a algún lugar. Una vez recuerdo que entramos a una carnicería, no me acuerdo si haciendo sangre, distribuyendo libros, y era una carnicería de carne porcina. Y sinceramente, ¿no? El hombre que estaba vendiendo tenía una cara de cerdo impresionante. Y eso uno puede decir, bueno, puede ser una casualidad, pero no tiene que ver tanto con la casualidad.
tiene que ver con el deseo de la entidad viviente y las actividades que realiza. De hecho, inclusive, nosotros podemos contratar este tipo de cosas de una manera muy sutil, pero real. Hay muchas personas que desean cambiar su apariencia para parecerse a un animal. O de hecho, a veces, de acuerdo a las actividades pecaminosas, podemos encontrar gente con cara de determinados animales, ¿no? Y eso a veces es sorprendente, pero lo que no debería sorprendernos es que la naturaleza material es tan amable que le da a la entidad viviente, de acuerdo a su deseo, una posibilidad de vivir en ese tipo de cuerpos, como por ejemplo este, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, una persona que quiere ser un gato, ¿no? Quiere ser un felino. Fíjense ustedes a qué punto ha transformado su cara. Pero esta persona no sabe que no necesariamente tiene que transformarla de esa manera, sino que si es paciente, al debido momento de la muerte, esa persona seguramente va a alcanzar el estado de existencia que quiere alcanzar. Como dice el Bhagavad Gita, Yam Yam Vapish Maram Babam Tyayatiante Kalevaram, ¿no? El Bhagavad Gita dice que aquello que estás deseando o estás pensando en el momento de la muerte, ese estado de conciencia y ese cuerpo vas a alcanzar sin duda en tu próxima existencia, ¿no? A veces inclusive también vemos el tema de la belleza femenina con algo felino, ¿no? Con algo en la modalidad de la pasión. Y es un hecho concreto que así se da. Así que en realidad este tipo de cosas no son cosas supersticiosas. Y también se explica de una manera científica en el Bhagavad Gita cómo este proceso sucede. Se explica que el ser humano tiene básicamente tres cuerpos, ¿no? Tenemos el cuerpo espiritual o el alma o nuestra verdadera identidad o lo que realmente somos, que todavía está cubierta, ¿no?, por Maya, por la energía ilusoria. Tenemos este cuerpo burdo que está conformado de tierra, agua, fuego, aire y éter. Y tenemos el cuerpo sutil, ¿no?, lo que algunas personas también conocen como el doble astral o como el cuerpo fantasmal. Y ese cuerpo sutil está compuesto de mente, inteligencia y ego falso. Ahora bien, todas las actividades que nosotros desarrollamos tienen como objeto ir moldeando ese cuerpo sutil a través de las reacciones del karma. Ese cuerpo sutil entonces se va moldeando tal y cual nosotros podemos hacer un molde de algo para rellenar después, ¿no? A veces hacemos un molde para rellenar después con barro o con algo. Y cuando sacamos el molde queda, ¿no?, lo que nosotros queríamos construir o la forma que queríamos darle a ese molde. De la misma manera nosotros vamos moldeando nuestro cuerpo sutil con las actividades piadosas y pecaminosas, y en el momento de la muerte la naturaleza material se encarga de rellenar ese molde que nosotros generamos o fabricamos durante nuestra vida con los elementos de la naturaleza del cuerpo burdo, la piel, los huesos, la sangre, ¿no? Básicamente estas tres sustancias, Pitta, Kapha y Vata, de acuerdo a la Ayurveda. Y ahí nosotros obtenemos, sin duda, un cuerpo acorde a nuestro deseo, a nuestras gunas y a nuestro karma en la próxima vida. De hecho, como digo, podemos ir viendo muchas veces cómo la gente tiene cara de algo, ¿no? A veces inclusive se hacen chistes con respecto a eso. Prabhupada dice que en las escrituras estas 8.400.000 especies tienen a la vez una subdivisión. 900.000 especies son animales acuáticos, 2 millones son vegetales, 1.100.000 son gusanos y reptiles, 1 millón son aves, 3 millones son bestias y solo 400.000 tienen forma humana, ¿no? Entonces esto no es algo al azar, sino que es algo científico y calculado, como les dice el cálculo al principio, con sacar cuentas acerca de elevar las tres modalidades de la naturaleza material a determinadas potencias. Entonces, ese es el ciclo de transmigración del alma. De alguna otra manera Einstein también habló acerca de esto, pero como Srila Prabhupada decía que en realidad, bueno, Srila Prabhupada decía muchas cosas de Einstein, entre otras decía que el mono era él. Pero en realidad Einstein no estaba tan errado en su teoría de la evolución de las especies. Pero Prabhupada dijo, en realidad él no está tan errado,
Pero no se trata de evolución de la especie, se trata de transmigración de las especies o transmigración del alma. Entonces, es un hecho científico. De hecho, hay muchas cosas que hoy en día la ciencia está comprobando gradualmente. Por ejemplo, les muestro aquí algo interesante que encontré en un artículo. Prabhupada dice que las yastras dicen que hay 8.400.000 especies. Y de alguna otra manera los devotos, cuando discutieron con él, le dijeron que en ese momento la ciencia estimaba que las entidades vivientes eran entre 3 y 100 millones de especies. Pero ahora la ciencia está ratificando, con un cálculo obviamente traspolado, no comprobado, que aproximadamente las entidades vivientes en el mundo material son 8.700.000. O sea que entre 8.700.000 y 8.400.000 no hay mucha diferencia. Este es un artículo de una revista científica que hace publicaciones científicas, que me está demostrando más o menos, a medida que pasa el tiempo, la ciencia va comprobando que lo que los Vedas hablaron en el origen de la creación, prácticamente, no es algo al azar o especulado, sino que es algo completamente científico. Ahora bien, todo este tema de las actividades piadosas, las actividades pecaminosas, los deseos, las 3 modalidades de la naturaleza material y todos estos factores que intervienen en la transmigración del alma puede ser trascendido si la entidad viviente se rinde finalmente a dejar de sufrir en el mundo material y se entrega a los pies del loto de Krishna Vasudeva, la suprema personalidad de Dios, ¿no? Así que hay un verso muy importante que el señor Chaitanya dijo, Brahmanda Brahmite Kona Bhagya Vanjiva, ¿no? Que esa jiva o esa entidad viviente que anda divagando por el universo material, tomando un cuerpo u otro, como leíamos recién en el Bhagavad Gita, ¿no? Naciendo entre las distintas especies de acuerdo a su deseo, disfrutando del bien y el mal, ¿eh? Brahmanda Brahmite Kona Bhagya Vanjiva puede llegar a ser Bhagyavan, puede llegar a ser muy afortunada. ¿Cómo? Guru Krishna Prasade Paye Bhakti Lata Villa. Sí, por fortuna encuentra o conoce a un devoto puro de Krishna, esa alma espiritual, ¿no? Es bendecida con la semilla del servicio devocional en su corazón, ¿no? Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva, Bhagyavan quiere decir afortunado, Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Villa. O sea que ese Guru, ¿no? Que es un devoto puro de Krishna, por misericordia, ¿no? Le da el prasadam, le da el prasadam. ¿Qué es ese prasadam? Es que deposita la semilla del Bhakti Lata en el corazón, y la entidad viviente lo único que tiene que hacer es seguir el proceso de regar gradualmente esta semilla en la forma de cantar el santo nombre, hacer servicio devocional. Se dice que esa semilla crece una enredadera. Bhaktilata en realidad, lata es enredadera, ¿no? Y esa semilla esa Bhaktilata va creciendo, perfora las de los distintos planetas superiores celestiales, perfora la cubierta del río Viraya que cubre todo el universo material, trasciende la rueda de Samsara y finalmente llega a Goloka Vrindavan. Y se dice que cuando esa semilla o esa planta llega ahí, descansa y empieza a producir frutos. Y esos frutos se explica que son los frutos del amor puro por Krishna, que la entidad viviente manifiesta en la etapa de Bhava y Prema. Son temas para otra clase. Así que bueno, la fortuna que nosotros tenemos es que no solamente tenemos el conocimiento de lo que sucede, el conocimiento de cómo funciona el asunto en el universo material, sino que tenemos la fortuna suprema aún de saber cómo trascender, ¿no? Esa rueda de samsara que pareciera no tener ninguna forma de escapar, ¿no? Así como cuando cantamos en la mañana Samsara Davana Lalida Loka Tranaya Karunya Gana Ganatan Praptasya Kalyana Gunarnavasya Bande Guru Si Charanaravinda. Por la misericordia del Maestro Espiritual, ¿no? Nosotros que estamos en esta rueda de samsara estamos padeciendo el fuego de la existencia material, así como un bosque está prendido fuego y las entidades vivientes que están adentro están muy en ansiedad porque no saben para dónde huir y cada vez el fuego se vuelve más abrasador.
De alguna u otra manera el maestro espiritual se compara a una nube que cargada de agua derrama la misericordia, ¿no?, sobre el bosque y apaga el fuego, el ardor de la vida condicionada y eleva la plataforma del Bhakti. Así que esa es la gran misericordia que tenemos. Esa prasadam también la describe esta bonita canción de 8 estrofas que cantamos en la mañana, ¿no? Bhagavat prasado yasya prasadam nagati kutopi Dyastuvan yasas trisandya Bande Guru Sri Charanarabindam. El maestro espiritual debe ser adorado siempre, y es por la misericordia del maestro espiritual que nosotros recibimos la misericordia de Krishna. Yasya prasada, Bhagavat prasada. Por la misericordia del maestro espiritual, Yasya prasada, ¿qué obtiene uno? Bhagavat prasada, la misericordia de Krishna. Sin la misericordia del maestro espiritual, Yasya prasada, Nagati kutopi. Nada se puede alcanzar en especial. Así que bueno, tenemos que estar muy contentos, muy felices, y esa felicidad, ese entusiasmo nos tiene que llevar a ser más determinados en cada paso, en cada día que damos en esta vida, antes que esta vida se acabe, de hacer lo mejor que podemos en las cosas en sentido de amar a Krishna, o intentar amar a Krishna por lo menos, sirviendo o siguiendo la instrucción del maestro espiritual. Así que bueno, no sé cuánto tiempo llevamos ya, pero yo voy a ir dejando por aquí. Les agradezco mucho a todos los que están presentes. Como digo siempre, no quiero hacer muy largo el video para que la gente no se asuste cuando ve videos muy largos y por lo menos escucha algo acerca de la conciencia de Krishna. Si hay alguna pregunta, voy agradeciendo a todos los que nos acompañaron hoy día. Pueden dejar también, si no tenemos tiempo, los comentarios. En los comentarios del video pueden dejar la pregunta si quieren y yo con tiempo la voy respondiendo. Gracias Damián por estar. Keshav Prabhuji, Hare Krishna. Gracias Surya Ram Prabhu, Haribol, mis reverencias. Verónica, un gusto que estés aquí. Govindaji, Haribol. Sil, muy lindo que estés Silvia. Lalita, Hare Krishna, gracias por participar. Kendra, muchas gracias. Natasha, gracias por estar. Tal vez alguno de ustedes, como sé decir, tiene nombre espiritual y no los conozco. Chitra Gopi, Hare Krishna, gracias por acompañarnos. Gadadhar Prabhu, Hare Krishna. Ornella, Gloria, gracias por seguirnos. César Augusto Serpa, Hare Krishna. Pablo, gracias por estar también. Aquí Pablo me está haciendo una pregunta y dice: los Vedas hablan sobre los seres como los dinosaurios o seres mitológicos como sirenas y unicornios. Bueno, no he visto referencias exactas de ese tipo de animales, pero si realmente existieron en el pasado, seguro que sí. Una vez le preguntaron a Srila Prabhupada que con respecto a las 8.400.000 especies, porque los devotos le decían, pero por ejemplo los dinosaurios ya desaparecieron, entonces ya no son 8.400.000, son 8.399.999. Y entonces Prabhupada dijo, no, están siempre, permanecen siempre, lo que pasa es que a lo mejor están en otro planeta, pero las entidades vivientes nunca se extinguen. Eso es importante. Así que sí, en realidad las entidades vivientes, los Vedas son súper científicos, ¿no? Y hablan exactamente no solamente de cada entidad viviente, sino seguramente hay un Veda que habla y describe la anatomía de cada una de esas entidades vivientes, no te quepa la menor duda. De hecho, en las escrituras se mencionan entidades vivientes que no existen hoy en día. Por ejemplo, o por lo menos que no se han visto, ¿no? Por ejemplo, el Bhagavatam habla del Timingila, que es un pez tan grande que se alimenta de ballenas. Nosotros nunca hemos visto un pez que se alimente de ballenas, pero las escrituras dicen que existe. El Timingila, y se dan características realmente de cómo ese animal es. Así que no exista o que nosotros no tengamos percepción de esto en este momento no quiere decir que no exista, ¿no? Al igual que, como leíamos en el significado, nosotros no podemos ver cuando el alma sale del cuerpo.
No tenemos esa capacidad de con los sentidos burdos ver el cuerpo sutil, aunque a veces algunas personas lo perciben, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? De hecho, que el cuerpo, por ejemplo, este cuerpo esté hablando ahora, quiere decir que adentro hay un ánima o algo que lo anima, ¿no? Hay una gran diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Por más que externamente pueda parecer igual, se evidencia, ¿no?, que hay algo que lo hace más atractivo, ¿no? De hecho, Srila Prabhupada decía, en realidad lo que hace atractivo a este cuerpo es el alma que está dentro. A nadie se le ocurre atraerse a una mujer que por más bella que haya sido en la vida, cuando está muerta no se vuelve atractiva, ¿no? A nadie se le ocurre, ¿no? Es como un cuerpo muerto, por más hermoso que haya sido, hombre o mujer, nadie se siente atraído a un cuerpo muerto. Al contrario, es cierto rechazo. Ok, Silvia dice, Haribol, cuando uno va dejando el cuerpo pero pierde la conciencia, un coma o algo así, ¿cómo prepararnos para esos casos? Muy buena pregunta. O sea, para recordar al Señor Krishna. Sí, de eso se trata, ¿no? El otro día justamente estaba escuchando una clase, creo que de mi maestro espiritual, que explicaba que en realidad toda esta vida, para nosotros, es una preparación para el momento de la muerte. Seguramente Krishna hace algún arreglo, seguramente Krishna nos va a proteger, seguramente Krishna nos va a cuidar. Hemos conocido muchos casos de devotos que han tenido esa situación, pero que de alguna u otra manera han evidenciado que estaban recordándose de Krishna en el momento de partir. Por ejemplo, una situación muy, muy famosa, la de John Lennon cuando fue atacado, ¿no? John Lennon fue atacado y él estaba en estado de coma cuando estaba dejando el cuerpo, pero cuentan los devotos que un cuarto al lado o 2 cuartos al lado de donde estaba él, había un devoto que también estaba dejando el cuerpo y estaban cantando Hare Krishna en el momento en que John Lennon dejó este mundo. ¿Sí? Así que de alguna u otra manera siempre Krishna hace el arreglo. Y nosotros obviamente tenemos que esforzarnos porque esta sea la última vida que nosotros tenemos en este mundo material. Srila Prabhupada nos garantiza que nosotros podemos lograr el éxito si seguimos sus instrucciones. Pero también tenemos que aprender a ver la historia de una manera completa. A veces nosotros vemos todo en términos de una vida, ¿no? Por ejemplo, a veces se dice en las bendiciones que saben dar los Vaishnavas, dice, el que tome agua del Radha Kunda alcanza amor puro por Dios, ¿no? Y nosotros podemos ver gente que ha tomado agua del Radha Kunda y no está muy bien espiritualmente hablando. Pero claro, estamos viendo todo en términos de una vida, ¿no? De entre miles y millones de vidas que hemos vivido en este mundo material. De hecho, mínimamente 8.400.000. ¿No? De entre todos esos millones de vidas que hemos vivido en el mundo con Krishna, o 3, tampoco es mucho. Pero nosotros tenemos que apuntar porque sea esta la última. Eso es lo que Srila Prabhupada quería. Y Srila Prabhupada dijo, si ustedes cantan sus 16 rondas, se levantan temprano a la mañana y siguen los 4 principios regulativos, les prometo que al final de esta miserable existencia, yo personalmente voy a venir a buscarlos. Bueno, eso se lo dijo a sus discípulos. No sé si con sus nietos era lo mismo. Pero de hecho también hay casos en que recuerdo un pasatiempo de un devoto, discípulo de Prabhupada, que abandonó el cuerpo en un accidente automovilístico. Y él no estaba bien espiritualmente. Y cuando su auto lo arrojó al costado de la ruta, él abandonó el cuerpo, sucedió todo lo que sucede, que todos conocemos, pasó por el túnel, toda esta famosa historia de abandonar el cuerpo por el túnel, que en realidad son los nadis, son los 108 túneles que están en el cuerpo que uno puede dejar este cuerpo, ¿no? Tema para toda una clase. Y entonces cuando salió, dice que él se recordó de Jesús, porque antes de conocer a Prabhupada, él había sido un devoto. Dice que en un momento estaba viendo como una imagen así celestial como Jesús y que por ahí por un costado empezó a aparecer una sombra que venía caminando con un bastón. Y se apareció Srila Prabhupada y Prabhupada ya no estaba presente en este mundo. Y Prabhupada le dijo, ¿qué estás haciendo, no? ¿Para qué te enseñé todo lo que te enseñé? Y se dice que el devoto volvió a vivir, obviamente, y que bueno, ahí se volvió obviamente mucho más determinado en seguir su vida espiritual consciente de Krishna.
Ese es un pasatiempo que los devotos contaban. Yo no sé, pero si los devotos lo contaban, estoy seguro que algo así debe haber sucedido, aunque no lo he leído en ninguna escritura. Ok, espero que eso haya respondido a tu pregunta, Sil. Cualquier cosa me puedes preguntar por mensaje. Natasha Villeja. Prabhu, ¿será que puede uno recordar con el alma aunque estemos en coma? Por supuesto, claro, sí, es un hecho concreto. Pero no necesariamente con el alma, sino que no te olvides que hay un cuerpo sutil que es el que deja este cuerpo burdo, ¿no? El alma espiritual está dentro del cuerpo sutil. El cuerpo sutil, mente, inteligencia y ego falso. Y la función de la mente es pensar, sentir y desear, o sea, recordar también. Pero esa actividad que hace el cuerpo sutil de recordar no está sola, sino que está acompañado con nuestro eterno compañero, que es Paramatma, ¿no? El Señor Supremo dice, ¿no?, que Él es el juez, el jurado y el testigo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que todo lo que nosotros recordamos acerca de Krishna, en realidad lo recordamos por la misericordia de Paramatma, que está en el corazón, ¿no? Vedáis, ¿cómo es ese verso que le gusta tanto a Hamsarupa Prabhu? Dice, Vedáis chasarvai aham avedio, Vedanta krit vedavid eva chaham. Dice, yo soy el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Dice, yo como Paramatma, Chahan Ridi Shani Vishto, Gyanan Mritir Matas Mritir Gyanam Apohanam Cha. Sí, yo soy el recuerdo, el conocimiento y el olvido, ¿no? O sea que, ¿qué está diciendo Krishna con eso? Que Krishna como Paramatma, como testigo de todas nuestras actividades, Él en el momento en que nosotros abandonamos el cuerpo también nos ayuda a recordarlo, ¿no? Por eso es que nosotros cada día tenemos que hacer una gimnasia espiritual, por decirlo de alguna manera, que es que siempre tenemos que tratar de recordar a Krishna, ¿no? Es como dice, toda la literatura védica, todo lo que los sabios han escrito, básicamente se resume en dos principios, dice Rupa Goswami en el Néctar de la Devoción. Siempre recordar a Krishna y nunca olvidarse de Krishna. Entonces, si nosotros logramos esa meditación día a día, esforzándonos lo mejor que podamos, tratando de poner lo mejor de nosotros, seguramente al momento de la muerte Krishna se va a hacer cargo de que nosotros obtengamos el resultado deseado, ¿no? Nadie más que Krishna puede acompañarnos y darnos todas las bendiciones en ese momento. Es como, en realidad, a veces puede ser que nosotros no logremos, de hecho no es que logramos nosotros la purificación por nuestro propio esfuerzo, sino que es la misericordia de Krishna y el Maestro Espiritual. Pero el Maestro Espiritual y Krishna están complacidos por el esfuerzo que nosotros hacemos. Así que es importante que la muerte o la transmigración, por decirlo de una manera eufémica, sea una meditación diaria en nuestra vida, ¿no? Claro, uno puede decir, pero es que si estoy todo el tiempo pensando en el momento de la muerte, no, me volvería paranoico, ¿no? O sea, no, es que uno tiene que aprender a que la muerte sea algo natural también, porque de hecho cada día que vivimos es un día que morimos. No hay nada más seguro, ¿no?, desde que nacimos, que nos acompaña nuestra amiga muerte. Pero, a diferencia del karmi, que teme de una manera terrible el día de la muerte, los devotos entienden que somos eternos. Los devotos ven a la muerte como una forma más de estar ya un paso más para estar cerca de Krishna. Y de la misma manera dice Prabhupada que como una gata, ¿no?, un gatito cuando ve las fauces de su mamá, la gata lo ve con amor, ¿no?, porque sabe que la gata lo va a venir y lo va a llevar para darle de mamar o para acobijarlo. La persona atea o la persona no creyente ve esas fauces como la muerte misma, ¿no?, la muerte personificada terriblemente. Pero en caso del devoto lo ve como las fauces, ¿no?, de la misma manera que el gatito ve las fauces de su mamá gata. Así que bueno, entonces vamos a dejar acá.
Nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Si hay alguna duda, alguna inquietud, pueden ponerlo en los comentarios y si está dentro de mi capacidad lo voy a responder. Bueno, tengan mucho cuidado, traten de mantenerse saludables. Necesitamos esta vida para servir a Krishna y nuestros maestros espirituales necesitan que estemos presentes para ofrecer servicio a la Suprema Personalidad de Dios a través de su instrucción. Sigan todas las instrucciones que dan los distintos gobiernos con el tema de la sanidad para el coronavirus. ¿Y cómo podemos incrementar el apego al maestro espiritual? Dice Chitragopi. Incrementar el apego por el maestro espiritual es que uno siempre tiene que estar meditando en el maestro espiritual y en esa energía que el maestro espiritual emana, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de estar en relación directa o personal con él, ¿no? En realidad, ¿cómo no apegarse a alguien, ¿no? Que da la vida por uno, ¿no? ¿Cómo no apegarse a alguien que decide un día llevarse todas nuestras actividades pecaminosas para que nosotros podamos volver con Krishna? Tenemos que desarrollar apego al maestro espiritual siguiendo su instrucción, leyendo sus clases, escuchando sus clases y sobre todo, lo más importante, sirviéndolo, ¿no? Siguiendo la instrucción del maestro espiritual. Uno puede preguntarle al maestro espiritual, querido Gurudev, ¿cómo puedo servirte? Eso va a desarrollar en el maestro espiritual un sentimiento lindo de parte de su devoto. Así que, ¿cómo apegarnos más al maestro espiritual? Sirviéndolo. Esa es la forma en que uno se apega más al maestro espiritual. Bueno, muchas gracias. Hare Krishna, por favor sean felices. Tenemos la posibilidad. Así que no solamente le demostremos a la gente que pura filosofía, sino que demostremos con nuestra propia vida que podemos ser felices en este proceso de la conciencia de Krishna. Shila Prabhupada.